el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 32 al 36. Hechos 2, 32 al 36. Dice así la palabra del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe? Desde siempre ha habido una ola en contra, ¿cierto?, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay varias teorías que pululan por ahí, deambulan por ahí, en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y dicen que una de las teorías es que la teoría de la tumba equivocada, que dice que las mujeres cuando fueron el primer día de la semana, ¿cierto?, el día domingo, muy temprano a la mañana, en vez de ir a la tumba donde Cristo había sido puesto, fueron a una tumba equivocada. Y entonces ahí estaba vacía y no encontraron a Cristo. Entonces es una teoría, ¿ya?, para negar exactamente la resurrección de Cristo. También otra teoría se llama la teoría del desvanecimiento o la teoría del desmayo. Que Jesús, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, tantos días sin dormir, con tanto sufrimiento que él tuvo, castigo que le dieron, falta de sueño, el estar crucificado, todo eso, cuando lo bajaron no estaba muerto, sino que se había desmayado. Y lo llevaron a la tumba, y ahí de repente pasaron las horas, se recuperó, volvió en sí, tomó sus cosas y se mandó también. La otra teoría, que es la teoría que menciona ahí el evangelista Mateo, es que el cadáver fue robado por los discípulos. Cierto que cuando pusieron a Jesús en la tumba y con los guardas romanos ahí custodiándola, vinieron los discípulos, ¿cierto?, y entraron y robaron el cuerpo para hacer creer a los demás que él había resucitado. Otra teoría es que la teoría llamada las alucinaciones, que los discípulos en realidad nunca vieron realmente a Jesús, sino que ellos estaban alucinando que veían a Jesús. También hay otra teoría llamada la teoría de un doble, que Jesús murió, pero hicieron aparecer a un doble de Jesús, uno muy parecido a él, y que por eso ellos proclamaron de que él había resucitado. Y hoy en día, ¿cierto?, muchos que niegan exactamente la palabra de Dios, que niegan la resurrección de Cristo, están buscando por todos los medios
¿cierto?, comprobar que Jesucristo murió, ¿cierto?, y sus huesos están ahí todavía enterrados en una tumba. Pero todas estas teorías que se mencionan para negar la resurrección de Cristo caen por su propio peso. Las mujeres no podían haberse equivocado de tumba, porque claramente la tumba donde Cristo fue puesto estaba cerrada, estaba sellada, una gran piedra que ellas no la podían mover. Estaban los soldados romanos y ellas no podían haberse equivocado de tumba. Tampoco en el caso del renacimiento o el desmayo, tampoco, porque claramente la Escritura dice que lo vieron muerto, el soldado traspasó su costado y él murió, le vieron muerto, confirmaron su muerte y le enterraron. Tampoco podemos pensar que los discípulos tuvieron el valor y el coraje para robar e ir, envalentonarse e ir y robar el cuerpo de Jesús, enfrentándose a los romanos para robar el cadáver de Jesús. Hermanos, si ellos tuvieron temor, tuvieron miedo cuando Jesús estaba vivo y lo abandonaron, ¿usted cree que ellos iban a tener valor y coraje para ir y robar un cadáver? Ellos iban a tener valor y coraje para enfrentarse a los soldados romanos cuando la Biblia dice que ellos estaban encerrados por miedo de los judíos. Y bueno, y las otras teorías, ni siquiera hablar de ellas. Pero, hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña claramente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Como dice el versículo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La crucifixión y la resurrección fueron dos eventos, pero que están unidos entre sí, que están entrelazados entre sí, porque fue el plan redentor de Dios que Él había planeado en la eternidad. Vamos a pedirle a Dios su dirección. Oremos. Padre, nos reunimos aquí por la única y sencilla razón de que venimos a adorar a un Cristo vivo. Señor, oramos para que tu palabra esta tarde, Señor, nos hable del alcance y del gran privilegio que tenemos de haber sido llamados tus hijos por la obra redentora de Cristo, por su muerte y por su resurrección. Padre Celestial, Señor, que tu palabra pueda fluir con libertad, pueda correr con libertad en nuestro corazón. Señor, saque de nuestra mente toda preocupación, saque de nuestra mente cualquier cosa que nos impida oírte a ti. Y Dios, yo te ruego que tu bendito Espíritu pueda hablarnos esta tarde, Señor. Quítame a mí y habla tú, Señor. Habla tú. Que tu palabra, Señor, fluya esta tarde y que tu Espíritu, Señor, use esta palabra poderosamente y obre en nuestros corazones. Señor, te rogamos que nos hables, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos capítulo 17, versículo 3. La resurrección fue necesaria
para que toda la humanidad pudiera encontrar y alcanzar salvación. Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Era necesario, fue necesario para Cristo morir por la humanidad y resucitar. Era necesario no solo morir, sino resucitar. Este doble evento, ¿cierto?, de la muerte y de la resurrección de Cristo es la base de la fe del cristiano. Sin esta verdad, todo lo demás es inútil. Sin esta verdad, se relega al cristianismo a la calidad de solo una religión, nada más. Si solamente hubo muerte y no hubo resurrección, el cristianismo se relega solamente a la calidad de una religión más, nada más. Por lo tanto, la base del cristianismo tiene que ver con la muerte de Cristo sustitutoria en la cruz y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es la base de la fe del cristiano, es la base de la fe de la verdadera iglesia de Cristo. No hay un Cristo crucificado, no hay un Cristo sepultado, hay un Cristo que murió, pero un Cristo que también resucitó. Amén. La resurrección de Cristo fue la obra de Dios en favor de su Hijo Jesucristo. Voy a pedir que me ayuden, por favor, me ayuden en la lectura. Y quiero pedir que alguien busque, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 24 y versículo 32. Hechos 2, 24 y 32. ¿Quién me ayuda? ¿Lo tiene y lo lee, por favor? Se pone de pie y lo lee fuerte, por favor. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gracias. ¿Sabe? Hay innumerables pasajes donde nos dice que Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Fue Dios, fue la obra de Dios, fue el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. En el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 y el versículo 4, nos vuelve a decir que la resurrección fue la obra de Dios en favor de su Hijo Jesucristo. Fue Dios mismo quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermano Pablo, por favor, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. Aquí vuelve a insistir y decir que Dios resucitó de los muertos a Cristo por su gloria. Por su gloria. Y entonces tenemos que decir claramente que la resurrección fue la obra de Dios en favor de su Hijo Jesucristo. Fue Dios quien levantó, y lo que eso significa, que Dios mismo haya levantado de entre los muertos a Jesucristo. Y la resurrección es vital en la función salvadora de Cristo. Con toda la agonía que Cristo vivió, con toda la agonía que Cristo sufrió, y sabemos, ¿cierto?, a través de los evangelistas, todo lo que hicieron en contra de Cristo, como, y el profeta Isaías declara de él diciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores.
Y entonces, y los evangelistas nos hablan de todo lo que Cristo sufrió, ¿cierto? Partiendo por los azotes que le dieron, 40 menos 1, ¿cierto? Cómo aquel azote desgarró, abrió las carnes de Cristo, cómo la sangre fluyó, la sed que él tenía, una sed rabiosa que necesitaba ser aplacada, la fiebre por las heridas abiertas sin haber sido curadas, los espasmos y las taquicardias que él tuvo que sufrir probablemente ahí estando crucificado, los clavos en sus manos y en sus pies, el sufrimiento producido por las emociones, no solamente el sufrimiento físico, sino que el sufrimiento emocional, las burlas, los desprecios, el pueblo, los soldados, los ladrones crucificados a su lado, la humillación que él sufrió, la soledad absoluta en la que él se encontró en un momento, hermanos, solo, absolutamente solo, y no creo que en toda la historia de la humanidad haya alguien que se haya sentido tan solo como Cristo se sintió en ese momento. Muchas veces la experiencia humana nos hace sentirnos tan solos, ¿no es cierto? Incomprendidos y solos, ¿cierto? Del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los amigos, se siente solo. Pero nunca estamos solos, ¿no es cierto? Nunca estamos solos. Sabemos siempre que está Dios con nosotros, ¿cierto? Y aún las personas que en algún momento no creen, no tienen fe, aún en un momento así, buscan a Dios y recurren a Dios porque saben que Dios está ahí y no se sienten solos. Pero Cristo estuvo solo. Por eso dice Jesús allí en la cruz del Calvario, grita con un grito tan aterrador y profundo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sí estuvo solo. Sus discípulos, que habían prometido dar su vida por él, lo habían abandonado, ¿cierto? Y Dios su Padre, que había tenido permanentemente una comunión íntima con él, siempre. Por eso él preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, si Cristo hubiese sufrido todo eso que sufrió, pero si quedó sepultado y no resucitó, sería solo un mártir muriendo por su credo, por sus ideas, nada más. Si Cristo quedó sepultado en la tumba, solo fue un maestro piadoso que habló lindas cosas, que hizo bienes y sanó, pero solamente fue eso, un maestro piadoso. Si Cristo no resucitó, solamente fue un hombre que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si sufrió todo lo que sufrió y él no resucitó. La resurrección es vital en su función salvadora. En Juan capítulo 2, versículo 19, él dice lo siguiente acerca de lo que él iba a vivir. Juan 2, 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él mismo anticipó lo que habría de ocurrir, porque él moriría y que al 3er día resucitaría, y él sabía que eso era vital en su función salvadora de la humanidad. No solamente él debía morir y pagar el pecado nuestro, sino que él debería resucitar para que nosotros fuésemos justificados
por Dios. Y él sabía que la resurrección era una obra vital para la salvación de la humanidad y para la obra que él venía a realizar en favor de la humanidad. Y los evangelistas dicen en Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, Mateo, el escritor del libro de Mateo, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso era lo que Jesús le estaba declarando a sus discípulos. Que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario sufrir, que le era necesario morir, pero que le era necesario resucitar al tercer día. Juan, cuando comienza su evangelio, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se encarnó. Juan declara que Cristo es el verbo de Dios. El evangelista Lucas, cuando habla, narra cómo el ángel Gabriel se aparece a María, a la Virgen María, y le dice que el santo ser que iba en ella a ser engendrado era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Entonces ellos reconocían que Cristo era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y Jesús está declarando una cosa: voy a sufrir, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces, mi pregunta es: ¿los discípulos habrían creído que realmente Jesús era el Hijo de Dios y si él hubiese quedado en la tumba? Por supuesto que no. Una prueba, una evidencia de que Cristo era realmente quien decía ser, era, hermanos, su resurrección. Y nosotros adoramos a un Cristo que vive, que resucitó de entre los muertos, para mostrar y declarar lo que él decía ser. Gloria al Señor por eso. Hubiese sido para ellos difícil creer y seguir adelante con eso, porque para ellos hubiese sido sencillamente una farsa, nada más. En Romanos capítulo 14, versículo 9 nos dice que la resurrección de Cristo Romanos 14, 9, que la resurrección de Cristo también tiene otro propósito. Ya, alguien me ayuda, por favor, y lo lee. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, el señorío de Cristo está conectado con la resurrección. No solamente él resucitó para dar evidencia que era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que era el Redentor, sino también para un propósito, para ser Señor, para ser dueño, para ser amo absoluto. Para eso él murió y resucitó, para ser Señor, para ejercer su soberanía primeramente sobre los creyentes y segundo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses 2, 11. Otro hermano, por favor, me ayuda y lo lee. Filipenses 2, 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor, el señorío de Cristo. Creo que aquí
hay un gran problema para la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Él no solamente murió para salvarnos y perdonar nuestros pecados, sino dice la Escritura que Él resucitó para ser Señor, para ser dueño. Y creo que es el gran problema de los creyentes, que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero no le reconocemos a Él como Señor, como el dueño de nuestra vida, como quien tiene toda autoridad sobre nosotros. Y a veces pensamos que, nosotros que quizás equivocadamente, nos han enseñado equivocadamente, que hemos relegado a Cristo solamente a ser nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Y cómo graficamos eso? ¿Cierto? Ponemos un corazón, ponemos una silla, ¿cierto?, en medio del corazón, y ponemos la cruz de Cristo. A veces la ponemos en un costado para mostrar, y sentado ahí en esa silla, en nuestro corazón, ponemos la palabra yo. ¿Ha visto esa figura, cierto?, más de alguna vez. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que nosotros somos los que controlamos nuestra vida, que señoreamos nuestra vida, ¿no es cierto? Y entonces se nos enseña y se nos dice, no, tenemos que sacar el yo, sacarlo de ahí donde está sentado, que está manejando su vida, sacarlo de ahí, sacar el yo, ponerlo abajo, tomar a Cristo, ponerlo sentado en la mesa, en el trono de nuestro corazón, y darle a Él, ¿cierto?, el lugar que le pertenece, que le corresponde como Señor de nuestra vida, ¿cierto? Y nos motivan, nos mueven, y en algunas oportunidades se nos desafía a decir, ya, decida usted que Cristo sea su Señor. No, eso no es así. Cristo es Señor. Cristo es Señor. Él, dice la palabra, que Él murió y resucitó para ser. No para que usted y yo lo hagamos Señor, sino para ser Señor. Y Él sigue siendo y va a seguir siendo Señor de su vida. Que Él a usted lo esté soltando la soga para que usted haga ciertas cosas, se vaya por ciertos caminos, no significa que Cristo ha dejado de ser Señor. Mire, Él sigue siendo Señor. Y Él tarde o temprano va a tomar esa soga y lo va a poner a usted en el lugar donde Él lo quiere tener. Él es Señor. Solo tiene que usted y yo reconocerle como quien realmente es Señor, Señor de nuestra vida. Pero también dice Filipenses, que acabamos de leer, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. ¿Sabe? Uno mira el mundo hoy, y no todo el mundo, y no toda lengua confiesa que Jesús es Señor. Se ríen de Él, se burlan de Él, lo desprecian a Él, lo humillan a Él, y hacen cada barbaridad en contra de Cristo. Y hay lenguas que, en vez de reconocerle como Señor, tienen palabras de ofensa hacia Él. Pero va a llegar el día, hermanos, va a llegar el día en que toda lengua, toda persona va a reconocer que Cristo es Señor. Toda lengua. No va a haber nadie, sin excepción, que van a tener que doblar su rodilla y van a tener que mirarlo a Él y
reconocer que Él es realmente quien dijo ser Señor. Van a tener que reconocer que su resurrección fue para que todos reconocieran a Él como Señor de señores y Rey de reyes. Pero para la mayoría de la gente que va a tener que doblar su rodilla y reconocerle como Señor, va a ser solo cuando estén delante de Él, para que Él les juzgue por su pecado y los condene a un infierno de eterna perdición. Hermano, la resurrección de Cristo le exalta a Él como Señor de todos. Y este señorío le fue dado por Dios, como lo leíamos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos 2, 32. Hechos 2, 32. Y 33. Alguien, por favor, me ayuda. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice el 33, ¿cierto? El 32, a este Jesús resucitó Dios. Y el 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Exaltado por la diestra de Dios. Este señorío fue dado por el Padre a Cristo. Dios le exaltó hasta lo sumo, y dice Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor, hermano, por el Salvador que tenemos. Ay, se decía de Hugo Chávez, el Salvador. Y se sigue hablando de Chávez, el Salvador. Y no nos vamos tan lejos, sino que aquí también se decía de un hombre llamado Allende, también, aunque tenía su nombre, ¿no? Se decía Salvador. De Stalin se decía, y hay una frase todavía, yo no sé si seguirá, el Salvador. Un muerto no puede salvar a nadie. Si no pudo ni con el cáncer Chávez, podrá con nuestros pecados. Podrá salvarnos. Podrá hacer algo en beneficio nuestro, nada. Hay uno. Y ese es Jesucristo, el único Salvador, exaltado por Dios. Y dice en Efesios 1:21, en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí lo puso el Señor, ahí lo puso Dios, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, Dios exaltó a Cristo y le dio toda autoridad, lo puso sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo poder de este mundo. Cristo está exaltado hasta lo sumo y Él es Señor de señores y está por encima de todo. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor, ese es el que se levantó de entre los muertos y está para señorear, hermanos. Mire, podemos ver las autoridades y los poderes en este mundo, pero tenemos que entender y reconocer una cosa, que sobre todos ellos está Cristo. Está Cristo. Pero hermanos, también para terminar, dice 1 Corintios 15,
versículos 3 y 4. Mire lo que nos garantiza que Cristo se haya levantado entre los muertos. 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, porque Cristo resucitó, Él pagó nuestros pecados. Porque Cristo resucitó, nuestros pecados han sido totalmente y absolutamente perdonados. Como decía en la mañana, hermanos, el pecado no se borra. No hay manera humana de poder borrar el pecado de la infracción cometida. El pecado va a permanecer. Solo hay alguien que lo puede perdonar definitivamente, y ese es Cristo. Dice que Él murió por nuestros pecados. Y hermano, no hay cosa más linda de saber que podemos adorar a Dios. Podemos reunirnos aquí y alabar a Dios. Aunque mucha gente dice, por lo que nos reunimos acá, son todos unos hipócritas. ¿No es cierto? Son todos unos hipócritas, se meten allá y son todos. ¿Acaso ellos son mejores que nosotros? No, no somos mejores que nadie. Lo único que sabemos es que por la misericordia y por la obra de Cristo, Él perdonó a estos miserables pecadores. Amén. Por eso estamos aquí. Porque alguien, amén, bien. Bien, hermano José Pablo, bien, por apoyar. ¿Sabe? Eso es. Qué cosa más lindo, hermano, de poder hablar con Dios y saber que no hay nada entre Él y yo. Saber que no hay nada que me interponga a que yo hable con Él. Porque Cristo quitó el pecado del medio. Y no solamente eso, hermano, sino que no solamente nos perdonó, borró la ofensa, sino que nos dio, nos quitó la culpabilidad del pecado. La culpabilidad. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces el pecado es perdonado, pero a veces la culpa nos sigue, ¿no? Nos sigue la culpa, nos sigue la culpa. Pero Cristo no solamente perdonó el pecado, sino que también quitó la culpa. Y podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad por la obra de Cristo. Pero Hebreos 7, versículos 24 y 25 dice, alguien me ayude por favor, Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios por eso. Hermano, ¿qué sacerdote? Él se levantó de los muertos, Él resucitó y dice, vive para interceder siempre por nosotros. Y puede, dice, puede salvar, dice, perpetuamente, hermanos. Entonces no tenemos que tener miedo de pensar que puedo perder aquello que Dios me dio. La salvación es algo, un regalo eterno que va a permanecer por la eternidad, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y Él puede salvar, dice, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Salvación eterna. Pero también, y por último, 1 Corintios 15, 20. Si hay algo a lo que la mayoría de nosotros tenemos temor y no nos gustaría que llegara ese momento, es la muerte.
la separación de aquellos que amamos. Más de alguna vez yo le digo a mis hijos, y uno de ellos me reta, digo, ya estoy jugando los descuentos, y mira, los descuentos ya papá, usted tiene que ser como mi abuelo, tiene más de 90 años, y está firme ahí el abuelo. Porque uno no quisiera que llegara ese momento, pero es un momento que va a llegar, y que llega, que no lo podemos eludir. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15:20. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, ¿saben lo que nos garantiza la resurrección de Cristo? Es que un día usted va a resucitar. Es que un día aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador y partieron y se separaron de usted, ya sea su padre, su madre, su esposo, su esposa, sus hijos, partieron con Cristo, un día van a resucitar. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Hermano, el alcance de la resurrección de Cristo es algo glorioso. Ninguna de las teorías, hermanos, se mantiene en pie, porque usted y yo somos una prueba, somos una evidencia de que Cristo vive. Amén. Porque vive en nuestro corazón. Porque Él perdonó nuestros pecados y que Él intercede por nosotros por toda la eternidad. Amén. Y que un día vendrá por su pueblo, vendrá Amén. por su iglesia Amén. y nos va a levantar a nosotros. Y los que han partido con Cristo van a resucitar para ir juntos y estar con Él por la eternidad. Estas son verdades que son la fe del creyente. Y mi pregunta es, ¿la resurrección de Cristo ha sido efectiva en usted? ¿Usted tiene esa seguridad de que Cristo perdonó sus pecados? ¿Tiene usted la seguridad de que un día cuando parta de esta vida irá a la eternidad con Dios? ¿Tiene esa seguridad? Si no la tiene, hoy puede ser. Irse con el Cristo resucitado, pero en su corazón. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque un día Cristo, nuestro glorioso Salvador, venció la muerte. Y tal como Él había prometido a sus discípulos, al tercer día, Dios, tú lo levantaste de entre los muertos para testificar que la obra salvadora, Señor, fue cumplida por Jesucristo. Murió por nuestros pecados, resucitó para ser justificados delante de ti. Señor, gracias por habernos amado de tal manera. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿usted está seguro de que sus pecados han sido perdonados? ¿Tiene esa seguridad? Si no es así, ore en su corazón, confiando en la obra de Cristo. Y ore así: Dios, creo que Cristo murió en la cruz por mí y que resucitó. Le reconozco como mi Salvador. Padre, perdona mis pecados. Y creo en Cristo como mi Salvador y mi Señor. ¿Alguien esta tarde oró así? ¿Nunca había orado así? ¿Oró en su corazón así? ¿Alguien? ¿Oró en su corazón? Levante su mano yo para poder orar por usted. ¿Alguien oró así?
Padre, gracias una vez más por poder recordar lo que costó nuestra salvación. Solo ayúdanos a vivir una vida fiel, leal, Señor, a nuestro amado Salvador. Pero también ayúdanos para ir fuera y proclamar estas verdades a aquellos que aún no la conocen. Señor, para que ellos alcancen también la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.